Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo te va? Bueno, ya nos encontramos en la sesión número 3 de Mientras sea de día. Una de las figuras que van a sobresalir en esta semana es la figura del reloj de ajedrez. Presta mucha atención a eso. Hasta ahora yo no sabía cómo funcionaba ese reloj, siempre me llamó la atención, pero me interesó saberlo. Estuve averiguando esta semana para qué sirve el reloj de ajedrez y me llamó la atención que se utilizara para que los movimientos de las jugadas de las piezas no fueran un movimiento eterno. Por ejemplo, este es un invento, digamos, empezó el uso de este reloj allá por el siglo XIX. Los primeros relojes eran relojes de arena, y se empezó a implementar porque, bueno, cuando alguien le daba la posibilidad de hacer un movimiento de la jugada que seguía al contrincante, y eso se tornaba casi interminable. La persona que esperaba que el otro moviera se iba a almorzar, dormía la siesta, y cuando volvía todavía el otro estaba pensando. Entonces, para que ese movimiento, esa espera de la jugada no fuera eterna, se implementó el uso del reloj. Sería tremendamente frustrante jugar con alguna persona que nunca realizara un movimiento. Ya a mí de por sí el ajedrez, si bien lo entiendo poco, siempre me aburrió. O sea, no era un juego que a mí me gustaba jugar, lo mismo que cualquier otro juego de mesa, pero se tornaba un poco frustrante cuando la persona, el contrincante, se tomaba demasiado tiempo para pensar y para realizar un movimiento, para hacer la siguiente jugada. Su estrategia puede ser muy buena, pero probablemente nunca la lleguemos a conocer porque nos dormimos en el intento. Y pensé que sería bueno tener ese timing, que alguien pulsara alguna vez en nuestras vidas, en el tiempo que nos tomamos en nuestras vidas, para que las decisiones de las que ya estuvimos hablando la semana pasada se pudieran llevar a cabo sin demasiados rodeos, sin demasiadas vueltas. Bueno, en realidad la vida es así, el tren está pasando y necesitamos que alguien nos pulse el reloj para decirnos que, ojo, la jugada se te está terminando, o la posibilidad de hacer la jugada se te terminó. Que nos esté por lo menos indicando el tiempo que apremia, para que nos demos cuenta que la vida pasa y las decisiones que tomamos no son implementadas. El pastor Rick Warren dice siempre que la obediencia tardía o la obediencia a destiempo es desobediencia, y yo comparto esa opinión. El apóstol Pedro dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aunque no seas perezoso, dice Pedro, debes ser diligente. Diligente es de mecha corta, quiere decir activando pronto. Hacer pronto lo que entendés se te pide que se haga. Vimos también algunas cosas acerca del discipulado, se acordarán ustedes. Decíamos que en cuanto a esto, a lo del discipulado, debíamos dar un paso más de obediencia, el siguiente paso de obediencia, un paso de obediencia a la vez, pero darlo al paso, para que tengamos luz para poder dar el siguiente paso, y así el siguiente y el siguiente, y a la vez tener luz para poder dar el otro paso de obediencia. En fin, ser buenos discípulos, tomar buenas decisiones, ¿viste? Considerando que el tomar decisiones, como decíamos la semana pasada, es el recorrido espiritual primario y por excelencia. La actividad espiritual o más espiritual en la que el ser humano puede participar es la actividad o el recorrido espiritual de decidir. Entendemos que no todo puede quedar ahí y que debemos ejecutar. No todo puede quedar en el campo de las ideas, las cosas tienen que ser implementadas, tomar acción. Un ingeniero civil, un arquitecto, no puede quedarse en el diseño de su hermoso puente, del edificio, del palacio, de los hoteles que quiere hacer a la orilla del mar, sino que para que su obra tenga peso, para que su obra tenga cierta trascendencia, debe ser implementada, debe ser hecha, debe ejecutarse. Debe haber un manos a la obra, debe salirse del papel o de la compu y pasar a los ladrillos y al hormigón. Iniciativa es de lo que debemos hablar en la semana. Tomar cartas en el asunto, como habitualmente decimos. Hacer lo que se supone debemos hacer. Si nosotros redefinimos, y es un tema que vamos a tratar en la semana, redefinimos el pecado, veremos que no se trata solamente
de hacer cosas malas. Es decir, el pecado es hacer cosas malas. No solamente eso, la Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le resulta pecado, o sea, es pecado. Hablamos tanto de acción, o sea, cometer un acto malo es pecado, como omisión, no hacer algo bueno también es pecado. ¿Entienden? Hacer algo malo o no hacer algo bueno es casi la misma cosa. Es pecado. El tiempo pasa, como lo estamos viendo, se mueve, vuela ante nuestros ojos. Decimos cuando somos grandes, uy, cómo se pasó el tiempo, cómo crecen los chicos. Entonces debemos tomar decisiones, debemos actuar rápidamente, movernos. Yo les estoy diciendo esto y yo le decía al Señor esta semana, necesito ese relojito que me toque, que se me pulse o que me advierta que el tiempo se me está pasando rápidamente y que debo moverme, que debo tomar acción, que debo tener iniciativa y reconocer que aunque no veamos toda la complejidad, aunque no sepamos todo lo que puede pasar, aunque tengamos cierta incertidumbre, debemos tomar esa pieza de ajedrez y moverla, hacer la jugada, llevarla a cabo. Porque como te decía, así es la vida. Si no reconocemos que el tiempo avanza y la vida se nos va, quedamos paralizados ante la elección que está delante nuestro, justo delante nuestro, por toda la complejidad que creemos que tiene, porque no conocemos ciertos factores, por la incertidumbre. Entonces, con todo eso, nosotros tendemos a paralizarnos, no estamos seguros de lo que va a ocurrir, entonces no hacemos nada. Así que optamos justamente por no hacer nada antes que hacer algo y equivocarnos. Santiago 4:17, te vuelvo a recalcar y para que lo veas en la Biblia, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no hacen nada, no pueden hacer nada malo, pero tampoco pueden hacer nada bueno, ¿verdad? Es una actitud obviamente incorrecta. Las personas que más han triunfado en la vida son aquellas que se permitieron fracasar. A veces nosotros por temor al fracaso quedamos en la inacción y no hay peor cosa que nunca haberlo intentado. Algunos se preguntan qué van a hacer con sus vidas, no saben si Dios les pide que hagan esto o les pide que le hagan lo otro, nos preguntan a nosotros y se paralizan por el miedo a tomar una decisión equivocada, terminan frustrándose. Tenés que hacer algo. Si alguien me viene a decir a mí, no sé qué hacer, no sé qué encarar, si esto, lo otro, si aquello, por la complejidad, por la incertidumbre, no sé lo que va a pasar, qué va a pasar con el país, yo simplemente le voy a estar diciendo lo mismo que me digo a mí mismo, simplemente hace algo, hace algo. Lo peor que te queda es no hacer nada. La peor decisión que podés tomar es quedarte paralizado sin hacer nada. Parece un consejo superfluo, puede ser, pero tenés que hacer algo porque de no hacer nada ya tomaste la decisión equivocada, ya tomaste la decisión incorrecta. Podés poner la excusa de que tenés mucho respeto a la soberanía de Dios, pero eso es solo eso, una excusa. ¿Existe alguna forma de que una persona, y esto es una pregunta que te hago, ¿existe alguna forma de que una persona que no viva conforme a la voluntad de Dios, escúchame bien, una persona que no viva conforme a la voluntad de Dios pueda frustrar de alguna manera los planes de Dios? ¿Pueda frustrar los propósitos de Dios alguien que no vive conforme a su voluntad? Claro que no puede, no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo podés vos creer, o vos que querés agradar a Dios, que intentás hacer lo correcto, arruinar los planes de Dios? ¿Cómo podés creer que vos que querés hacer la voluntad de Dios, te lo digo más claro, podés arruinar sus planes? Si el que quiere frustrar los planes de Dios no lo puede hacer, ¿cómo vos que querés agradar a Dios, que querés hacer su voluntad, los vas a frustrar? De ninguna manera lo vas a poder hacer. O sea, hacé algo, porque no vas a poder frustrar los planes de Dios, todo lo contrario, Dios va a sonreír cuando quieras hacer algo. Mira, quiero leerte una porción de la Biblia en 1 de Samuel, que también lo vamos a estar considerando en la semana. Samuel 14, 1, los versículos 1 y 2, y después leemos los versículos 6 y 7. Dice, y ese día Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al joven que llevaba sus armas, vamos al campo filisteo al otro lado del valle. Pero Jonatán
no le contó nada de esto a su padre. Y fíjense por qué no le contó nada a su padre. Dice que Saúl, los textos que siguen, estaba sentado debajo de un árbol de granadas en Migrón, a las afueras de Gibeá. Lo acompañaban a Saúl, o sea, estaban ahí sentaditos y descansando sin hacer nada, 600 hombres. Los filisteos lo sobrepasaban en número, lo sobrepasaban en armamento. Se dice que, y lo dice la Biblia también, que los israelitas tenían solo algunas herramientas agrícolas y 2 espadas nada más. Entonces Saúl dijo, no podemos ir contra ellos. Pero Jonatán, sigue diciendo la Biblia, entonces Jonatán le dijo a su escudero, no a su padre, vamos al campamento de esos paganos. Tal vez el Señor nos permita derrotarlos. Y escucha esto, tal vez el Señor, no estaba seguro. Nada puede detener al Señor, dice Jonatán, no importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. Y el escudero de Jonatán le dijo, haga lo que considere mejor, que yo lo apoyo. Solo dormir mientras la vida pasa no es la solución. No era una opción para ellos. No es la solución hoy. Jonatán se levantó y eligió la lucha. Fue a cumplir con lo que Dios deseaba que él hiciera. No sabía si en ese momento Dios estaría con él, pero sabía que alguien tenía que hacer algo. Buena parte de nuestro recorrido espiritual tiene que ver con tomar la iniciativa. En esto vamos a insistir en esta semana. No quedarnos de brazos cruzados. Hay muchas cosas buenas por hacer, muchas oportunidades, muchas cosas que si seríamos proactivos conquistaríamos y podríamos ver a Dios actuando en nuestras vidas y actuando en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Insisto que muchas veces usamos la oración, lo insisto porque a veces ocurre así, nos la damos de espirituales y insisto que muchas veces usamos la oración para la inacción, como excusa para no actuar. Empleamos la lógica religiosa de esperar en el Señor. Vamos a esperar en el Señor, vamos a buscar en oración. Y el Señor ya te está diciendo, hace algo. Pero lo que realmente ocurre en estos casos es que Dios nos está esperando y va a pulsar ese reloj, como el del ajedrez, para que movamos una pieza. Tenemos que mover una pieza. A veces el mejor consejo que te voy a dar, a veces el mejor consejo que vas a recibir o que nos pueden dar, también a mí me lo pueden dar, es que por favor hagamos algo. Que Dios te bendiga para que vos lo puedas considerar, para que hagas algo en esta semana. No importa que tengas dudas, no importa que haya incertidumbre, no vas a poder frustrar los planes del Señor. Si vos buscas su voluntad, Dios te pide que hagas algo. No importa si no descubriste cuál es tu don, no importa si no descubriste cuál es la habilidad con la que le vas a aportar al reino. Por favor, hace algo. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por esta palabra, gracias porque nos estás llamando a la acción, gracias porque entendemos y vamos a entender en esta semana que la inacción es lo peor que podemos hacer, que queda medio raro que la inacción sea algo que podemos hacer, que podamos decidir, es algo malo estar inactivos, no hacer nada. Ayúdanos a reconocer eso, ayúdanos a ver las oportunidades, ayúdanos a ver el tren pasar, ayúdanos a ver el reloj que corre, ayúdanos a encontrar tus propósitos, pero mientras tanto poder hacer aquellas cosas que sabemos que vos nos mandás a hacer, para las que fuimos llamados, para la que todos fuimos llamados. Y siempre habrá una oportunidad, hay muchas oportunidades y muchas necesidades humanas en las que podemos participar. Por favor, mostranos y movenos a la acción. Ayúdanos para que podamos ser determinados, para que no nos quedemos sin hacer nada. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar luego en la Cena del Señor, tal vez la hagamos en conjunto, los que podamos estar. Bendecimos tu vida, que el Señor te bendiga en esta semana. Si no pudiste participar en la Cena del Señor de algún modo, te pido que lo hagas desde tu casa, que nos mandes alguna foto, que nos cuentes con quiénes estuviste y con quién compartiste la Cena del Señor. Lo mismo la gente de Chacabuco, si lo puede hacer así de alguna manera. Pero no se olviden que este domingo celebramos la comunión del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, que tengas una gran semana y recordá, no dejes de hacer algo. Que Dios te bendiga.